Bienvenidos a una nueva edición de Magistrales. Hoy, programa especial. Estamos en el Foro de Inversión y Negocios de la Nación. Líderes de todo el mundo, empresas de todo el mundo, temas de todo el mundo. Hoy vamos a hablar de industria aeronáutica, de industria farmacéutica, de agroindustria y también de la industria de alimentos. Con este tema comenzamos Magistrales. Estoy acá en Magistrales con Pedro Faria. Él es CEO mundial de BRF, multinacional de origen brasileño, que es líder en todo lo que tiene que ver con exportación de proteína cárnica y producción de alimentos. Pedro, gracias por estar acá en Magistrales. Muchas gracias, un gusto. La verdad, qué empresa impresionante, ¿no? Brasileña. Están en más de 150 países en los 5 continentes. ¿Cómo es esta responsabilidad en tus hombros? Es una gran responsabilidad, igual resulta mucho trabajo, ¿no? Porque estamos 24 horas, en algún lugar estamos haciendo negocios, pero es un proyecto muy lindo. Creo que en los últimos 3 años hemos creado una expansión muy grande fuera de Brasil. Argentina ha resultado el segundo mercado más importante nuestro, una base de producción, son más de 9 plantas, 4.000 empleados acá. Sí. Y creo que en anticipación a todo ese muy buen momento que estamos viviendo acá en Argentina. En Argentina, como vos bien estás diciendo, han hecho muchas inversiones y de hecho han anunciado inversiones de más o menos unos 292 millones de dólares, ¿no? Sí. Para este 2016. Sí, empezamos en la Argentina en el 92 Sí. con la introducción de nuestra marca Sadia, pero en el 2011 empezó una aventura más consistente. Hemos comprado la marca Patti y después nos hemos metido en la producción avícola. Y ahí empezamos en el año pasado principalmente, compramos algunas marcas muy icónicas acá, como Bienísima, como Goodmark, Manti, y recién Cauchaqui, Bocacci, Campo Austral, así que hoy tenemos un portafolio acá que causa envidia a mis colegas brasileños. Exactamente, es verdad eso. Con lo cual, interesante, Pedro, vos estás dirigiendo, por supuesto, las operaciones mundiales, Sí. pero desde el punto de vista más regional, ¿cómo ves la apuesta al Mercosur? Tal vez, no sé, me imagino relanzar las relaciones dentro del Mercosur. Creo que es una ventana única que tenemos, el hecho que ahora los países van más o menos con los astros alineados y creo que tenemos una tradición muy fuerte agroalimentaria en el procesamiento. De hecho, comentaba en ese panel que los consumidores brasileños tienen ganas de los productos que hacemos acá en Argentina y viceversa, así que creo que si se dinamiza el comercio acá, BRF sería una gran beneficiaria. La Argentina es clásico en nuestro país pasar ciclos económicos Sí. bastante... Igual que nosotros. Igual es verdad eso, pero bueno, siempre se apuesta a que las cosas empiecen a salir mejor. En la Argentina se están cambiando ciertas cuestiones, tal vez para el mundo empresario algo también muy importante que es la seguridad jurídica, ¿no? En todos los estamentos. No queda duda. En Brasil también están saliendo de un periodo un poco complicado en lo económico, pero se está hablando ya de un crecimiento para el año que viene en Brasil del 2%. Sí, del 2%. Y viste que se dice que cuando a Brasil le pasa algo grande, a la Argentina le pasa algo más grande todavía porque tenemos mucha relación con ustedes. ¿Cómo estás viendo desde ese punto de vista la relación Brasil y Argentina? Sí, yo creo que como dices es una ventana única. En mi carrera nunca he visto los dos países más o menos apuntando a la misma dirección. Es la primera vez. Y creo que estamos arrancando un ciclo muy virtuoso de más confianza, con más confianza, más inversiones se dinamiza la economía, resultan en la baja inflación, con la baja inflación, bueno, se activa consumo, empleo. Creo que los dos países van más o menos saliendo de un momento muy difícil, histórico, pero cuando miro los próximos 2-3 años tendrían que ser años muy buenos para los dos países y ojalá apoyándose en varias de las cuestiones que son importantes a los dos países, como apertura de mercados,
tratados sanitarios, que se pueda desarrollar una verdadera colaboración entre los dos países. Te hago un ping-pong con otras regiones del mundo, porque tienen mucha presencia ustedes en toda la zona de Emiratos. Emiratos, han países hecho árabes. muchas inversiones, incluso son certificadores halal, ¿no? Sí, Cosa muy importante. Sí. ¿Cómo ves la comunidad musulmana en relación a los alimentos? Sí, para nosotros es un tema muy importante, es una historia de más de 40 años de presencia en los mercados árabes y hoy la compañía se convirtió en una de las 3 más importantes de comida halal en el mundo. Tenemos en Brasil varias plantas que están exclusivamente dedicadas a los mercados árabes. E igual hemos hecho mucha inversión de producción local. Tenemos la principal planta de procesamiento de alimentos en todo lo que es los países árabes. Y bueno, estamos ahora recién anunciando un nuevo movimiento para crear una compañía halal que va a estar dedicada a la expansión a varios otros mercados como Malasia, donde recién anunciamos una adquisición. Así que creo que tenemos una vocación muy importante de esos mercados musulmanos. Claro, y también estoy pensando todo lo que es alimentos en su variada tipología, especies y situaciones que son la base de la humanidad. O sea, ¿qué país no necesita alimentos? Todos necesitan alimentos, evidentemente. Y países como China, con una población que se ha volcado mucho al consumo, que ha variado tal vez su matriz, ¿no? En los últimos tiempos, de la inversión más neta al consumo. Claro. Están también necesitando muchos alimentos. ¿Cómo ves el mercado chino? Nosotros vemos el mercado chino como quizás la principal oportunidad a largo plazo, tanto para Brasil cuanto Argentina. Creo que es una nueva situación donde la producción local no alcanza las tasas de crecimiento del consumo y obviamente van a pasar de compradores de granos a compradores de carne y quizás productos más valor agregado. Y creo que el mensaje que estamos dando a todas las autoridades, el gobierno acá, es que prepárense para un movimiento muy importante de alimentos en China. Y creo que Argentina está muy bien ubicada en esa situación. Qué vínculo impresionante siempre Argentina con Brasil. Y estoy pensando, por ejemplo, cómo las cosas se van transmitiendo. También el asunto de la responsabilidad en el medio ambiente. Acá viste que en la Argentina, ¿no? Ustedes están teniendo también un papel muy importante y creo que en Brasil fueron los primeros en invertir en bonos verdes. Ustedes, ¿no? Emitimos bonos verdes. Sí. La compañía está muy involucrada en el tema de sustentabilidad porque es una compañía que tiene una presencia muy amplia, desde, nosotros decimos, del campo hasta la mesa. Claro. Y con lo cual creo que tenemos un rol muy importante en la sustentabilidad, no solamente del medio ambiente, eso es muy importante, pero la seguridad de nuestros empleados, la sustentabilidad económica de las comunidades donde actuamos. Yo tengo mucho orgullo en decir que de las 20 principales municipalidades brasileñas en desarrollo humano, 14 de estas están basadas en una planta nuestra, porque se movimenta y se articula toda una cadena por detrás del alimento, de la creación de animales y todo eso. Así que creo que la compañía va para eso y lo que es más interesante, los consumidores empiezan a reconocer la cadena anterior y todo que se hace de una forma más sustentable. Por ejemplo, tenemos hoy una iniciativa muy importante con Jamie Oliver, que nos ha dado la certificación, el famoso chef mundial, que es un defensor del bienestar animal y de prácticas muy sostenibles, y nos ha regalado su presencia, su marca, en lanzamientos que estamos haciendo en el mercado brasileño y ojalá acá en Argentina igual. Y también hace mucho por el deporte, que tiene que ver con el desarrollo humano en general. Sí. Porque ustedes están también muy metidos en los temas, tal vez, pienso en alimentos que tienen que ver obviamente con desde lo que el niño nace hasta que la persona envejece y muere, y el deporte tiene que ver también con todo ese ciclo de vida. Claro. ¿Por qué hacen mucho tema deportivo ustedes? ¿Cómo lo toman? Es una parte de nuestros valores que es la vida saludable y creemos que se alimenta las bases de la vida saludable. Esa es una de las visiones, como decimos un poco el propósito de la compañía. Pensamos, todo lo que hacemos es por pasión al alimento verdadero, rico, sano y que obviamente alimenta a los atletas y con lo cual la plataforma de sponsorship de deporte siempre ha sido una tradición para la compañía. Entonces, si hablamos de plazos de acá los próximos 5 años. Uf. Es mucho, pero es poco para otras cosas. Okay. Por ejemplo, tú en la empresa haces inversiones de largo plazo, ¿no? Claro. Se piensa, cuando hablamos de largo plazo, ¿en qué pensás? ¿10 años?
más o menos. Yo por entrenamiento pienso los próximos 3 años, porque ahí Okay, es ejecutable. Trienio, es ejecutable. Pero siempre con una visión a larguísimo plazo. Por ejemplo, en Argentina estamos para estar, o sea, vamos a estar en los próximos ciclos, espero. Claro, bueno, de hecho hace un montón que está... Y quiero recordar, ¿no?, que, digamos, BRF nace como la fusión de Sadia y Perdigao, ¿no? Sí. Con lo cual tiene ya una potencia desde el inicio impresionante. Pero bueno, 3 años, perfecto. Insisto y volvemos. América Latina, ¿cómo la ves? ¿Cómo ves Europa? ¿Cómo ves Asia y los países árabes? De acá a 3 años. Creo que son las 3 zonas de más crecimiento de la compañía. Ya tenemos una posición bastante madura en el mercado brasileño. Sadia Perdigão resulta una compañía que tiene participaciones muy importantes en el mercado. Así que veo a Argentina como la base que nos impulsiona hacia mercados en Latinoamérica, como Uruguay, Paraguay, Perú, Chile. Y veo a Asia un rol cada vez más importante en el sudeste asiático. Recién anunciamos adquisiciones en Tailandia, Malasia, que son igual mercados muy importantes y bases productoras para nosotros. Y terminando esa gira del mundo, ya hemos hablado de los consumidores árabes, que son quizás algo muy importante para la compañía desde hace 40 años. Así que acá está más o menos el footprint de los próximos 3 años. Bueno, y para finalizar habría que pensar en los productos cuando ya se hagan colonizaciones en Marte, por ejemplo, o en la Luna, cómo exportar los productos desde acá. No está en mi plan de 3 años. No, bueno, es verdad, supera los 3 años. Pedro Faría, mil gracias por estar acá en Magistrales. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Estoy acá en Magistrales, ahora con Andrés Graciosi. Él es el CEO para toda América Latina y Canadá de Novartis. Novartis es una multinacional de origen suizo, líder en el mundo en lo que tiene que ver con todo el negocio, la industria farmacéutica. Andrés, un placer. Muchas gracias. Bueno, a ver, lo primero, ¿qué responsabilidad en tus hombros, digamos, que sé que la disfrutás mucho, porque tenés un carrerón en Novartis? Vos, digamos, sos Novartis casi que te digo. En la carrera tuya es impresionante dentro de la compañía. Muchas gracias. Y verdaderamente, ¿no? Y haber llegado a donde llegaste hasta ahora, que ya es, y todavía más, ¿no? Pero digo, esto es América Latina y Canadá. ¿Qué sentís con esta? ¿Qué significa esta responsabilidad? Bueno, es una gran responsabilidad, es un orgullo, es una alegría también, lo hago con mucha alegría y con mucha pasión, creo mucho en lo que hago. Vengo de una familia en donde hay muchos médicos, y de hecho quería ser médico y no lo fui. Ajá. Y terminé finalmente ayudando a pacientes desde otro lugar. Exacto, exactamente. Así que lo hago con mucha alegría, es muy lindo, es una gran responsabilidad, viajo mucho. Porque desde Montreal a Santiago de Chile, digamos, es mucho viaje. Es mucho viaje, exactamente. Pero feliz, muy feliz. Pero además, vos venís de Rusia. Vos estuviste en Rusia hasta hace no tanto tiempo. Sí. Qué experiencia impresionante esa, ¿no? Sí. Digo, un mercado ruso... Muy interesante. Muy interesante y es tal vez diametralmente opuesto muchísimas cosas, obviamente, a Latinoamérica, ¿no? En algunos aspectos sí, en otros no tanto. ¿En qué no, por ejemplo? Te sorprendería, por ejemplo, saber cuán parecidos son a nosotros en términos de, digamos, la forma de relacionarse humanamente de los rusos, a pesar de la distancia tan grande que hay entre Rusia y la América Latina. Tenemos muchas similaridades en términos de la importancia de la familia, en términos de la importancia de las relaciones sociales, la emocionalidad. Los rusos son emocionales. Me ha pasado, por ejemplo, que charlando con una de las personas que me reportaba a mí, le doy un feedback de cosas que tenía que mejorar y me quería renunciar. No, ¿en serio? Ahí la pasión muy rusa, emocional. La pasión rusa. Así que en eso, digamos, me sentí de alguna manera como en casa. Claro. No tan así en lo que es el sistema de salud per se ruso. A ver. Es muy distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ajá. Nosotros, a ver, yo hablaría con vos también un montón de tiempo, pero es un recurso escaso también. Con lo cual, a ver, el tema salud. Novartis es una compañía, como dije, líder en todo lo que es la industria
farmacéutica, lo que es también la investigación, ¿no? Investigación y desarrollo. Ustedes invierten muchísimo dinero en tratar de solucionar enfermedades, digamos, para decirlo así en criollo. ¿Cómo estás viendo este panorama en Latinoamérica? Digamos, la salud, ¿cómo la estás? Es una pregunta muy global. Muy amplia, pero muy no, amplia, pero puedo contestarte. Mira, primero déjame decirte dos cositas de Novartis, ¿no? Nosotros, como compañía de innovación farmacéutica, básicamente lo que hacemos es eso. Nosotros investigamos, descubrimos, desarrollamos, y lo digo en estos pasos porque son todas etapas distintas, ¿no? Claro. Para finalmente sacar nuevas medicinas digamos, que puedan alcanzar a pacientes, de manera que puedan, con esos pacientes, mejorarles la calidad de vida o extenderle eventualmente la vida de esos pacientes. Esa es nuestra misión, por eso estamos acá. Invertimos muchísimo más en todo ese proceso que en manufacturar el producto una vez que lo descubrimos y lo tenemos, ¿no? Claro, y bueno, es que todo ese proceso es infinitamente más caro, es impresionante, porque ¿no? es larguísimo, claro, y es largo, lleva en promedio 10 años, porque es altamente costoso. En algunas moléculas nuevas, por ejemplo, puede llevar entre 2 y 3 mil millones de dólares poder desarrollarla, y es altamente riesgoso, porque solamente de cada 10.000 compounds nuevos, componentes nuevos que tenés, moléculas que vos decís, esta eventualmente puede ser, solamente una de esas 10.000 finalmente se transforma en una medicina, ¿no? Entonces eso es muy costoso, es riesgoso, es largo, y eso es lo que hacemos. Ahora, volviendo a tu pregunta, te digo, yo veo Latinoamérica con muchísimas expectativas positivas, ¿no? Porque dos cosas están sucediendo. Una es, todos los gobiernos de América Latina están preocupados por extender el acceso de la población en general a la medicación, a los sistemas de salud en general, que van más allá de la medicación. Y esto nos abre a todos los que participamos de esto, tenemos grandes expectativas. Segundo, porque el país, o la región, y es un poquito lo que hablé hoy en el panel, ha dado grandes progresos en términos de qué se necesita, digamos, para atraer mucha de esa inversión en innovación y desarrollo al país. Y en particular Argentina está muy bien posicionado para hacer de esto una gran industria, pero muy bien posicionado. Primero porque en Argentina existen muy buenos médicos, médicos muy bien entrenados, muy bien educados, altamente especializados, nada que envidiarle a muchos médicos en el resto del mundo. Segundo, porque en Argentina hay muchos buenos centros de investigación. Hay clínicas en Argentina que te garantizo que cumplen con los más altos estándares internacionales desde todo el punto de vista de equipamiento, de procedimientos de operación, de cómo operar dentro de una clínica, que esto es muy importante. Y tercero, Argentina tiene, por lo menos en los aspectos técnicos, no tanto políticos, pero sí técnicos, una gran regulación que nos permiten a las industrias que invertimos en esto operar de manera muy rápida, muy eficaz, pero siempre teniendo en cuenta y poniendo por sobre todas las cosas la seguridad de los pacientes, ¿no es cierto?, en los estudios clínicos, las consideraciones éticas de todos los estudios clínicos, el involucramiento de todos los actores del sistema. Entonces, en ese sentido, Argentina está posicionada, diría que, única. Vos sabés que estás hablando, me parece tan impresionante, maravilloso el panorama, pero además a eso se suma, digo, en la Argentina y obviamente en el resto del mundo, pero también en la Argentina y Latinoamérica, el aumento de la expectativa de vida. Absolutamente. Con lo cual, digamos, el accionar de ustedes es fundamental para eso. Bueno, lo que estamos viendo en América Latina, que es distinto en estos últimos años, es que si vos retrocedés 10 años y mirabas la famosa pirámide poblacional, lo que veías era claramente una pirámide poblacional. Hoy en los países que avanzan hacia el desarrollo, digamos, aquellos países que están más avanzados dentro de América Latina, lo que ves ya no es más una pirámide. Exactamente. Es casi un edificio recto. Y eso te está indicando que están pasando dos cosas. Una es que la tasa de natalidad es menor, pero la tasa de mortalidad es menor. Es menor, claro, exactamente. Bueno, y eso de nuevo digamos, como industria y como empresa vinculada a la salud, también nos pone un desafío, ¿no? Exacto, por eso, mayor desafío a todo lo que es la investigación, la tecnología y luego, como bien decís, el tema de la manufactura final del producto. Ahora, Andrés, tema fundamental también para las inversiones en este rubro, diría, esencial para la vida diaria, siempre se habla, por supuesto, seguridad jurídica, situación de estabilidad, ¿no es cierto?, económico-financiera y también tema patentes, ¿no? Ese es un tema muy importante siempre. Absolutamente. Y Argentina había hecho buenos progresos, después, durante los últimos años, un poquito de retroceso en eso.
Pero vos lo que me estás diciendo es absolutamente real. Es muy difícil competir por inversiones en eso cuando digamos, esos marcos regulatorios no existen. Pero uno lo puede pensar, bueno, para la compañía farmacéutica multinacional, ¿a quién le importa? Y yo te digo, yo he vivido hace varios años atrás, cuando todavía era gerente general en Argentina, nosotros tuvimos algunos acercamientos con institutos de investigación argentinos, liderados por argentinos, con investigación básica, muy importante, que nosotros la revisamos porque tuvimos ese acercamiento y que nos llamó muchísimo la atención y queríamos empezar a colaborar con ellos y que no se puede llevar adelante porque estos marcos regulatorios no son claros. Mira, nosotros en otros países del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos investigación en conjunto con muchísimas universidades, con Harvard, con el MIT, con Penn University. Sí. Nos encantaría en Argentina también tener. Y no hay mucha controversia de quién es la patente, porque es fácil ponerse de acuerdo, porque el marco regulatorio es claro, lo establece, y es una situación en la cual todos ganan al final. Ganan los pacientes porque hay nuevas medicinas, ¿no es cierto? Ganan los médicos porque pueden tratar mejor a sus pacientes, gana la ciencia local, y finalmente, yo lo mencioné hoy un poquito, de que las economías modernas son economías que están basadas en el conocimiento, ¿no es cierto? Más y más vamos hacia ese lado. ¿Y qué más queremos nosotros? ¿Qué más quiero yo incluso como argentino? Que contribuir para que mi país se desarrolle en el área del conocimiento. La verdad, clarísimo. Un placer, Andrés. El placer fue mío. Verdaderamente, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy acá en Magistrales con Antonio Aracre. Él es el director general de Syngenta para el área sur de Latinoamérica. Syngenta es una compañía de origen suizo, líder mundial en lo que se llama agrobusiness. Antonio, muchas gracias por estar acá en el programa. Un placer, gracias por invitarme. Antonio, varias cosas. La primera, el negocio del agro, lo que significa el agro para el mundo y en especial para la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo de aquí a los próximos 2 o 3 años? Bueno, el mundo en los últimos años se vio convulsionado por un crecimiento más que significativo, no solamente de la población que más crece en el mundo, que es la asiática, básicamente China e India, sino por un cambio cualitativo en la proporción de esos países que se van incorporando a la clase media, que es la que empieza a consumir proteínas animales respecto de una situación anterior donde la gente estaba más en una situación de supervivencia, consumiendo una alimentación más vegetal de tipo del arroz. Eso significa que para abordar esa demanda se necesita una producción de proteínas mucho mayor en el mundo. La soja, para darte un ejemplo, es el cultivo que genera una gran cantidad de proteínas en el comercio internacional, y Argentina es una de las 3 potencias productoras y exportadoras de soja, junto con Brasil y Estados Unidos. Ahora, esto en el panorama global. En el panorama local, la ventaja que tenemos nosotros en Argentina respecto a Estados Unidos o Brasil es que nuestra población es pequeña, somos 45 millones de habitantes. Exactamente. Entonces, de esa producción de proteínas consumimos muy poco internamente. Y el excedente exportable es enorme, lo cual nos posiciona como productores de alimentos para un mundo que demanda cada vez más y más calidad de alimentos. Es decir, que Argentina tiene una oportunidad enorme y se da en un contexto donde este nuevo gobierno está poniendo en práctica una serie de medidas que facilitan lograr ese objetivo. Claro, estoy pensando automáticamente en grandes polos de consumo como son China, mismo Rusia, ¿no? Porque Rusia también es demandante de todo este tipo de alimentos, de semillas, de todo lo que tiene que ver con el agro. ¿Cómo? Es muy interesante, Antonio, lo que decís en relación a la prospección de aquí a los próximos 2 o 3 años, como que la Argentina tiene mucho excedente. ¿Cómo pueden influir los cambios climáticos en un negocio tan sensible a estos factores? Bueno, el cambio climático es uno de los factores que más incide positiva y negativamente en nuestro mercado. Para los ambos lados. Te voy a decir las 2 caras de la moneda. Una sequía
o una inundación en un país eminentemente productor de alimentos, como puede ser Estados Unidos, Brasil, Argentina, genera una menor oferta. O sea que eso, de primera instancia, produce una crisis en el mercado de alimentos, porque hay uno de los principales oferentes cuyo volumen se cae significativamente. La contracara de eso, muy buena para países como el nuestro, es que el precio de esos productos bastante comoditizados todavía sube significativamente. Eso es lo que probablemente escuchaste que ocurrió hace algunos años, cuando el precio de los commodities estaba muy alto. Muy altos, exactamente. Porque la demanda estaba muy fuerte y la oferta no seguía sosteniéndose al ritmo anterior. Hoy estamos en un escalón un poco más abajo, la oferta se acomodó, la demanda cayó un poco porque China empezó a crecer a unas tasas un poco más bajas, pero hoy se vuelve a visualizar un aumento de la demanda sostenida y bueno, y Argentina tiene todo en este momento, bueno, no te voy a decir todo, tiene muchas cosas para aprovechar este momento y tiene algunas otras como para progresar un poco más, para realmente potencializar esa oportunidad. Sí, ahora quiero que me digas, según tu visión, cuáles son las cosas que hay que potenciar. Sí. Pero primero, me parece una cosa muy interesante. Estás haciendo alusión al hecho de que en realidad uno puede pensar que hay como una demanda elástica de este tipo de productos commodities, pero pienso que por ahí es más inelástica de lo que uno cree, digo, ¿no? Porque alimentos siempre se consumen. Lo que pasa es que, como vos bien señalás, cuando un país crece menos, consume menos, pero siempre se consumen alimentos de este tipo. Sí, bueno, los que estudiamos economía alguna vez en la facultad sabemos que los alimentos son la última cosa que las familias cortan en sus decisiones de compra. Claro. Pero también conocemos que en periodos de recesión todos los productos de consumo masivo, incluyendo los alimentos, también se resienten. Claro. Es decir, que el ritmo económico afecta la demanda y oferta de esos productos. Pero yendo a la otra parte de tu pregunta, que es cómo podemos hacer para maximizar el potencial. Mira, hay un tema que es fundamental y es que la sociedad no comprende bien cuál es el aporte del campo y del agro. Es como que tiene mucho más glamour vender autos o vender desodorantes que cereales o productos alimenticios. Y esto es culpa de todos los que trabajamos en el agro, que no hemos sabido transmitir y comunicar que el agro es responsable de más del 30% del Producto Bruto Interno en la Argentina y por lo tanto tiene un nivel equivalente en la generación de empleo. Seguro. Ahora bien, tenemos que poder hacerlo de manera sustentable, sin lastimar el medio ambiente. Y esto también es algo que realmente nos importa y mucho. Para eso es importante que no se degraden suelos, que se cultiven las tierras en forma responsable. Y la única respuesta para poder maximizar los niveles de producción sin destruir nada del entorno es la tecnología. La tecnología es lo único que te da respuestas a todo eso. Las empresas como la mía, Syngenta, invierten muchísimo dinero en tecnología para lograr una nueva molécula que controle un hongo en el campo o una maleza o un evento tecnológico que le permita a la planta identificar alguna bacteria que la esté atacando. Se invierten muchos cientos de millones de dólares durante muchos años. Y vos necesitas un marco jurídico que te permita defender esa innovación para tomar el retorno de ese capital que estás invirtiendo. Absolutamente. Sabemos que el gobierno está trabajando en un proyecto para mejorar lo que tenemos hoy en materia de protección de propiedad intelectual. Estamos preocupados, queremos ver de qué se trata eso, porque de eso va a depender mucho cuántas inversiones puedan venir en el futuro a la Argentina. Este es un tema, vos estás hablando de algo claro, que es tal vez un nudo gordiano en el mundo de los negocios, en especial en este tipo de negocios. El tema patentes, propiedad intelectual, fundamental. Sí, y no solamente es el marco jurídico, sino la voluntad política de hacer que eso se cumpla. Exacto. Y de eso depende mucho más de las autoridades y de la empoderización que tienen esas autoridades para hacer cumplir la ley, que de la ley solamente. Es la combinación de las dos cosas. Lo que en inglés se llama
enforceability, que es la combinación de un marco jurídico más la aplicabilidad de ese marco Claro, jurídico. en la práctica, en la práctica, que sea aplicable en la práctica, concretamente. Yo para finalizar, Antonio, te pregunto, yendo para el lado justamente del consumidor, como vos bien decís, a veces no hay tanta información o tal vez la gente no tiene tan claro que además de ser un rubro que representa el 30% del Producto Bruto Interno, tiene que ver además con la vida diaria, porque tiene que ver con los alimentos. Con lo cual, ¿cómo dirías vos que estamos a nivel tecnológico en la Argentina? Porque uno piensa que tenemos un desarrollo interesante, pero como vos bien decís, más tecnología aplicada digamos, a las semillas y al agro implica mayor maximización para todos. Mira, hay un espacio enorme para correr la frontera tecnológica que hoy aplican los productores. Es decir, apuntar a una mayor inversión y adopción tecnológica es inmediatamente apuntar a incrementar tu productividad en el campo, aumentar las exportaciones y por lo tanto aumentar las divisas de las que se nutre nuestro país. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 3-4 años? Los productores se enfrentaban a un entorno no amigable, negativo, se los veía con malos ojos, se le ponían impuestos extorsivos, se los obligaba a manejar un tipo de cambio que no era competitivo y se los recluía a comercializar con dificultad sus exportaciones pidiendo permiso cada vez que tenían que exportar. Esto que parece como si yo estuviera hablando del tren fantasma, es lo que pasó, no estoy inventando nada. ¿Qué es lo que hoy tienen los productores? Un tipo de cambio más competitivo, menores retenciones a las exportaciones, o sea, menores impuestos distorsivos, y tienen un entorno que los escucha y los atiende y les entiende de qué se dedican y el aporte valioso que hacen a la Argentina. Entonces lo que necesitamos es que los productores hagan ese switch rápidamente. Yo hablo en mi empresa a mi gente y les hablo de ese viaje emocional que rápidamente tenemos que hacer para transitar de dónde veníamos a dónde queremos estar. Y los productores tienen que hacer lo mismo y ese viaje emocional rápido de comprender la nueva realidad y las nuevas oportunidades les va a permitir a ellos comprender que todo lo que inviertan en nuevas tecnologías le va a redundar en beneficios bien palpables en su quehacer cotidiano. Y yo estoy confiado que eso va a pasar. Clarísimo, ¿eh? De verdad, un placer. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a vos. De verdad, muchísimas gracias. Estoy aquí en Magistrales con Donna Reinach. Ella es presidenta de Boeing para Latinoamérica. Donna, un placer que estés acá en nuestro programa, verdaderamente. Muchas gracias por la invitación. Donna, a ver, varias cuestiones para charlar contigo. La primera es, vos estás en una industria que es muy poderosa, abarcativa, tiene que ver con la parte de aviación comercial, con la parte de defensa. Desde el punto de vista de la aviación comercial, ¿cómo ves la industria hoy a nivel global? Bueno, muchas gracias por la invitación, la oportunidad. En realidad, la industria de aviación comercial es increíble porque durante los últimos 30 años, por ejemplo, ha pasado por varias crisis, ¿no? Crisis económicas, guerras en el Golfo Pérsico, epidemias como de SARS, ¿no? Y durante todo esto, inestabilidades políticas en varias partes del mundo, la industria ha crecido más o menos 5% por año, que es más que el producto global económico durante esta época. Quiere decir que es una industria muy fuerte y las personas cuando comienzan a volar, cuando dejan los autobuses interurbanos para los aviones, optan siempre por volar. Bueno, de hecho,
vos hablás de las crisis, una de las más, digamos, teníamos un petróleo que en el año previo a la crisis del 2008 llegó a casi $150 y ahora un petróleo que había sido un grave problema para la industria, ¿no es cierto?, de la aviación, y ahora tenemos un petróleo estabilizado alrededor de $50, lo cual es un beneficio, ¿no es cierto?, interesante también. Sí, es cierto, porque también la crisis, en realidad, los precios altos tuvieron un beneficio, que nos hicieron buscar aviones más eficientes. Más eficientes. ¿no? Entonces, los aviones que se compran hoy usan mucho menos combustible que los aviones de hace 10 años. ¿no? Y ahora que los precios están más bajos, las aerolíneas están invirtiendo en otras cosas, en cosas para más comodidad para los pasajeros, por ejemplo. Y otra cosa interesante que está señalando, Donna, cómo se ha cambiado la mentalidad en relación al traslado. Ahora el avión es un medio de traslado masivo, cosa que por ahí en un inicio no era tanto, ahora es masivo el avión. Es cierto, es una cosa gratificante aquí en América Latina, que he pasado casi toda mi vida como adulta aquí en la región, ¿no? Claro. Ver personas volando por la primera vez. Algunas veces personas, una viejita, algo que llega con su pasaje, no está mirando en el aeropuerto y para ella nunca imaginaba que iba a poder volar. Y ahora hay esta accesibilidad a la aviación para casi todo el mundo. Exactamente. Y como también el tema de ser el medio de transporte considerado más seguro del mundo. El medio de transporte más seguro del mundo, porque las estadísticas son clarísimas. Es el medio de transporte más seguro en términos de accidentes. Lo más seguro que hay es la aviación. Es muy seguro y siempre más seguro, porque ahora, por ejemplo, tenemos aviones digitales que mandan información sobre su estado de bienestar durante el vuelo. Entonces, si se ve que algún elemento del avión va a necesitar alguna atención de los mecánicos cuando aterrice, entonces el avión manda un mensaje diciendo: necesito alguna atención aquí en esta parte. Esto ayuda, bueno, no solamente la seguridad, pero también la eficiencia de las aerolíneas, porque entonces los mecánicos están listos, ellos hacen la atención necesaria y el avión vuelve a volar. Es increíble cómo en los últimos años el avance de la tecnología, como tú bien dices, Donna, ha hecho mucho más eficiente los aviones y con un nivel de computadora de a bordo que pareciera que los aviones hoy por hoy, hasta te digo, pueden volar solos de alguna manera, ¿no? Bueno, es interesante como hablamos ahora de carros autónomos, ¿no? Hemos tenido aviones autónomos, ¿no? Con autopiloto por lo menos, por décadas en realidad. Pero es muy cierto lo que dices, porque las personas miran a un avión y lo ven como una estructura. Lo que no ven son los avances de tecnología, miles de avances en cada modelo nuevo que sale, porque normalmente toma entre 8 y 10 años para desarrollar un avión nuevo. El más nuevo de Boeing, que es el 787, el llamado Dreamliner, tiene modificaciones, avances tecnológicos impresionantes. El fuselaje, por ejemplo, está hecho de carbono, no fibras de carbono. Sí, sí. Que no son contaminantes. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la contaminación, ¿no? Ayuda para no contaminar, pero también ayuda a la humedad. Se puede mantener una humedad más alta dentro del cabine. Quiere decir que los pasajeros no se cansan tanto, no tienen la sequía en los cines como en otros aviones modelos más viejos. Ahora también están por sacar, a ver, decime, ¿no están trabajando en el 777-9X? 777-9X. Exacto, sí. El X sí, que debería llegar al mercado en el año 2020, ¿no? Claro. Y la fábrica de Boeing que nosotros tenemos en Everett, Washington, donde se fabrican 777, 747, 787, es la fábrica más grande del mundo, ¿no? Estamos construyendo, ya está construida otra fábrica al lado, solamente para el 777X. X, es X, no 9X, es X, 777X. Ok, perfecto. Sí. Que va a ser, dicen que va a ser el avión, además de toda la tecnología impresionante, va a ser el avión que va a poder transportar mayor cantidad de pasajeros, ¿no? Un avión muy grande. Va a ser mucho más grande que el Dreamliner, por ejemplo. Sí, que el Dreamliner es una aeronave de dos pasillos,
tamaño medio. El 77X va a ser un de 2 pasillos y grande. Claro, es el X por el extra large, en realidad debe ser. Extra, sí. Yo no sé si algún día va a tener número también, pero por ahora es X nada más, sí. Ahora, Donna, qué interesante, en Latinoamérica hay muchas compañías que necesitan cambiar su flota de aviones, ¿no? Porque ese es un asunto que el pasajero mismo, viste, uno como pasajero cuando se sube a un avión, también uno mira, dice, uy, piensa, si el avión es muy antiguo, a uno no le gusta mucho. Las aerolíneas se ven como un poco obligadas cada tanto a cambiar los modelos. En general, ¿cada cuánto un modelo de avión es lógico cambiarlo? Bueno, una aeronave puede tener una vida de hasta 40, 50 años, normalmente después de llevar pasajeros como carguero, ¿no? Para un avión de pasajeros, 25 años más o menos sería. Con buen mantenimiento, claro. Exacto, sí, pero algunas veces también las empresas quieren las aeronaves más modernas, más eficientes. Entonces no es solamente porque los pasajeros quieren, pero es porque les ayuda a hacer sus economías, ¿no? Exactamente. Donna, Boeing, además del tema, como dijimos, de la aviación comercial, es un actor muy importante en los temas de defensa y en los temas aeroespaciales. Sí. De hecho, con vinculación absoluta con la NASA, ¿no es cierto? Contame un poquito cómo es esa parte de la compañía. Bueno, sí, la parte de defensa y de espacio y seguridad es muy importante para Boeing. También tenemos 2 divisiones de negocios. La parte de defensa es interesante aquí en la Argentina también, porque aquí en la Argentina hay 2 helicópteros Chinook, los helicópteros que tienen 2 rotores. Los únicos 2 helicópteros Chinook en toda Sudamérica. Ajá. Entonces, ustedes han tenido una historia comprando productos interesante. Boeing, ¿no? Sí, interesante. Yo creo que estamos siempre pensando, porque los Chinooks tienen una flexibilidad que las personas no se dan cuenta muchas veces. Se puede usar, obviamente, para usos militares, pero también para usos humanitarios, para desastres naturales. Entonces, yo creo que los países aquí en América Latina tienen mucho interés en esos productos de uso doble, porque ellos entonces pueden usar, bueno, sabemos que los presupuestos son limitados aquí en muchos países, entonces se da la flexibilidad de usar los productos en varias formas. Pero igualmente tú sabes, ¿no?, que en países como, bueno, tú conoces muy bien Brasil, obviamente, mismo Argentina, hay todo un tema de a veces de cierta obsolescencia en el material comercial de la aviación y también en material de defensa, con lo cual hay que hacer recambios importantes, ¿no? Y también, como tú dices, para poder abastecer la demanda de asuntos que tengan que ver con temas civiles, de rescates, con buenos helicópteros. Exacto, sí. Yo creo que en general las prioridades para la defensa en el siglo XXI son diferentes, ¿no? Especialmente aquí en la región, que gracias a Dios tenemos paz en América Latina, pero muchos países como la Argentina, que tienen una costa amplia, que tiene intereses petrolíferos, por ejemplo, en las aguas de alta mar, que tiene también una frontera terrestre muy grande. Entonces, ¿cómo hacer monitoreo de las fronteras, ¿no? ¿Cómo pensar en lo que el país necesita en el siglo XXI para mantener seguro a su población? Yo creo que las respuestas son diferentes de que fueran hace 50 años, ¿no? Absolutamente. Vos haces relación al tema de frontera, y la frontera es un asunto caliente en toda América Latina. Todas las fronteras son calientes y se habla mucho de la necesidad justamente de la radarización y control a través de la tecnología de punta de las fronteras. En eso ustedes son también muy conocedores, digamos, ¿no? Sí, bueno, y la tecnología de punta en este sentido, en muchas veces estamos hablando de los VANT, ¿no? De los drones. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno que es famoso por la película Capitán Phillips con Tom Hanks, que cuando están siguiendo los piratas en el barco de la Marina de los Estados Unidos, uno de los marineros dice, lanza el Scan Eagle. Bueno, Scan Eagle es un producto de Boeing, se usa muy para patrullas, tiene una
alcance muy grande, entonces se puede usar tanto para usos marítimos como terrestres. Es un ejemplo de cómo la tecnología responde a las necesidades. O sea que vos ves, Donna, estás viendo mucha posibilidad de inversión en toda esta parte de América Latina. Sí, durante muchas décadas en realidad, Boeing no tenía una presencia grande aquí. Y ninguna empresa de defensa de los Estados Unidos tuvo en realidad. Yo creo que esto está cambiando. Sí. Vemos que estos son mercados donde no solamente son mercados, yo diría. Deberían de ser socios en la defensa del hemisferio, pero también fuentes de talento, ¿no? Sí. Aquí en Argentina, por ejemplo, ustedes tienen famosos por su sistema de educación, ¿no? Sabemos que muchos ingenieros van a salir de Boeing durante los últimos 10 años, digamos, en cuanto a la generación de los baby boomers se jubile, ¿no? Sí. ¿Y de dónde vienen los nuevos ingenieros? Yo creo que tenemos que buscarlos fuera de los Estados Unidos también. Entonces, lo que ustedes están haciendo aquí para desarrollar la tecnología, las innovaciones que pueden surgir de la Argentina. Todo es muy importante para Boeing. Yo quiero terminar con esto, no puedo no preguntarte cómo es tú eres una mujer que además tiene una enorme carrera en el sector público y en el sector privado. ¿Cómo es estar liderando una compañía, digamos, que es una industria muy masculina, digamos, ¿no? Con mucha presencia masculina. ¿Y cómo es para una mujer? Yo creo que las mujeres estamos llegando siempre más a la industria, como en muchas industrias, pero a la de aeroespacial también. Por ejemplo, la fábrica que tenemos en Carolina del Sur, es donde fabricamos solamente 787. Ajá. Ha tenido durante los últimos 3 años una mujer como el gerente de esta fábrica. Ah, mira vos. Ella pasó a otro trabajo, una promoción, ahora fue reemplazada por otra mujer. Quiere decir que Boeing, yo creo que los ingenieros son muy importantes en Boeing, ¿no? Claro. Entonces, una mujer ingeniera talentosa puede llegar a cualquier posición en la empresa. Yo aprendo algo cada día de Boeing. Donna, muchas gracias por estar acá en Magistrales, un placer, de verdad. Muchas gracias. ¿No?